Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy voy a seguir una iniciativa que pues tuvo origen con una youtuber de acá de Panamá a la cual yo admiro muchísimo y le tengo muchísimo cariño. Su nombre es Estefanía Varela. Les voy a dejar la información de su canal en la descripción del video para que la sigan. Ella es súper linda. Este trend se llama make-up, pero únicamente con productos que se consiguen aquí en Panamá. Yo voy a tratar de hacerlo con productos exclusivamente de maquillaje farmacia. O sea, voy a tratar de mantenerlo económico y tratar de usar productos que se consiguen en el área de farmacia. Sin más preámbulos, comencemos el video. Lo primero que voy a hacer, por supuesto, es preparar el rostro y ojos. Yo por lo general siempre uso un aceite en el rostro porque últimamente, no sé si es acá el clima de Panamá, pero a mí se me está resecando, o por mi edad, pero a mí se me está resecando mucho la piel. Yo utilizo un aceite de jojoba, pero el día de hoy voy a usar vitamina E pura y este lo consiguen en la farmacia. Este aceite sí es un poquito más espeso que el que normalmente uso para el rostro, así que voy a usar una cantidad mucho más pequeña y se siente, o sea, con la aplicación se siente que es un aceite mucho más pegajoso. También me voy a poner en los labios, pero en los labios sí me voy a poner una cantidad más significativa. Ok, voy a dejar entonces que eso se absorba durante el tiempo que voy aplicando mi maquillaje. Voy a usar un primer de ojos. Voy a usar este primer de Palladio. Y bueno, ahora vamos a jugar con estas dos paletas de Absolute. Tengo la paleta en 04. Y tengo la paleta en 01. La información de estas paletas las voy a colocar en la descripción del video. Me recuerdan mucho a las de Urban Decay, pero obviamente pues son unas paletas muchísimo más económicas y las puedes conseguir aquí en diferentes lugares. Voy a empezar con la paleta en 01 con el tono Nude. Y lo voy a colocar en toda la cuenca y lo voy a usar como un color de transición hacia el hueso de la ceja. Y como pueden ver, este color casi no se me nota a mí en la piel, pero es un color que me va a servir para transicionar los colores claros y oscuros que voy a poner a continuación para definir la cuenca y el hueso de la ceja. Luego de la paleta 04 voy a tomar este color que es el color Truffle y lo voy a colocar con la misma brocha en la cuenca del ojo. Voy a colocar también un poquitito de este color en mi línea lagrimal. Como pueden ver, este color tiene bastante payout, parezco un mapache en este momento, pero no se preocupen que va a quedar bien. Ahora vamos a volver a la paleta 01 y nos vamos a ir con el tono Canvas. Y este lo vamos a colocar en el hueso de la ceja y vamos a hacer todo el iluminado del hueso de la ceja. También voy a utilizar el tono Truffle para rellenar mis cejas. La parte interna de la ceja la voy a difuminar con el tono Nude. Luego hay que darle una buena cepillada a las cejas para difuminar muy bien todos estos productos. Utilizando estas toallitas genéricas que puedes conseguir en cualquier almacén, voy a proceder entonces a retirar todo el fallout y el maquillaje que no quiero que esté en mi rostro. Ahora voy a necesitar agua de rosas, la voy a colocar en un contenedor de Fix Plus que tengo vacío. Se podría usar cualquier atomizador que se tenga disponible. Y con esa agua de rosas voy a mojar un pincel. Con ese pincel húmedo vamos a tomar el tono rosadito Flirt y lo vamos a aplicar en el párpado móvil.
Ahora voy a volver a mojar el pincel con agua de rosas y voy a tomar el color Glitz y lo voy a aplicar en la parte interna del ojo. He notado con estas sombras que, sobre todo las metalizadas, hay que sellarlas porque si no se te van a perder durante el día. Para sellarlas, básicamente, si la aplicaste mojada, tienes que esperar a que se seque la aplicación en tu párpado y luego aplicar una sombra encima que esté completamente seca para que selle y fije el trabajo que realizaste. Esto yo lo hago al final, o sea, después de que coloco mi setting spray, porque cuando coloque el setting spray, pues mi ojo se va a mojar nuevamente. Entonces voy a empezar a trabajar con mi rostro y luego vamos a ir a terminar los ojos. Como primer voy a usar este producto de Max Factor. Es una de las prebases que yo más he usado aquí en Panamá. Es una prebase que te hace que te dure el maquillaje todo el día. Es una prebase que te va a aguantar sudor. El siguiente producto no se consigue en farmacias, pero sí se consigue en algunos almacenes. Es bastante económico. Es un corrector de ojeras de la marca LA Pro y se los recomiendo muchísimo. Y de ahí vamos a pasar a mi base favorita que puedes comprar aquí en cualquier farmacia de Panamá y es la True Match de L'Oreal. Yo uso el tono W4. Es una base de cobertura media, la cual se puede repotenciar y da un acabado muy natural. Y de aquí pasamos a mi concealer favorito, es el Fit Me de Maybelline, lo uso en el tono Sand. Este concealer es muy bueno, es de larga duración y si lo sellas bien, pues no se te cuartea. Voy a sellar la base con este polvo compacto de Revlon. Les puedo comentar que este es un polvo compacto que ya también he recomprado varias veces. Es muy bueno, matifica bien, controla los aceites. Voy a aplicar también la técnica del baking. Voy a usar mi polvo translúcido favorito que es el de Sacha Cosmetics. Este no es un producto de farmacia, sin embargo es un producto de muy alta calidad y es bastante affordable, cuesta $15. Y si tienes tarjeta de lealtad con Sacha Cosmetics te dan un descuento. Así que es un producto que no se pueden perder. Y ahora voy a hacer entonces el contorno de mi rostro con este bronceador que viene en este kit de Essence. También les quería comentar, este set de brochas de unicornio lo compré en una tienda que se llama Lobby Sindir. Se encuentra en el Paikal por si les interesa ubicar brochas acá en Panamá. Y voy a colocar mi blush favorito del momento, que es este de Color Icon de Wet n Wild. Es un blush espectacular. Y vamos a sellar el maquillaje con un poquito de agua de rosas y con el rostro mojado vamos a aplicar este iluminador de la marca Navi. Se consigue en almacenes, es muy económico y es blinding. Y una vez que se seca el rostro, entonces vamos a sellar las sombras metalizadas colocando la misma sombra. En este caso yo voy a colocar un poquito del iluminador que usé para sellarlas. Y ahora vamos a usar este delineador de ojos de Essence para crear un delineado gatuno asesino. No, mentira. Y este delineador de Essence realmente es muy bueno para el precio que tiene, es waterproof, te ayuda a dibujar una línea bastante precisa, es un producto bastante bueno. Y rizo mis pestañas entonces para aplicar la máscara. Voy a aplicar esta máscara que es la Great Lash de Maybelline, es una de sus máscaras más famosas y económicas.
Y estos delineadores de labios de Essence son el mejor producto que tiene esa marca. O sea, son económicos, se deslizan perfecto, te dan un color bellísimo. Se los recomiendo al 100%. Y para finalizar voy a utilizar este labial líquido de Sacha Cosmetics. Tiene una de las fórmulas más cómodas de labial líquido de llevar. La compararía con la fórmula de los labiales Melted Matte de Too Faced Cosmetics. Y bueno, este sería entonces el look terminado. Así queda entonces el maquillaje con productos que puedes conseguir aquí en Panamá. Si te gustó el video, dale me gusta. Por favor, vayan y sigan a Estefanía. Ella es una chica espectacular, le tengo mucho cariño. Y bueno, nuevamente gracias por ver el video. Se les quiere. Bye.